Volvemos en Jubivar después de que pasara Nahuel Virones. Tremendo. Impresionante, set sí. acústico. Tremendo, Sí, Quedé sí, con sí. un ambiente como... Ya ganaré la guerra. Ya me quedé, Te quedó, me quedé. te quedó bailando. Quedó bailando Chesco arriba de la Sí, sí, mesa, sí. mira. No, tremendo lo que le decía ahí fuera de No, aire. imagínense enchufado lo que es todo eso, ¿no? Claro, cómo genera un clima en tan pocos minutos. No logro. A veces es esa la magia del artista, supongo. Supongo bien. porque no lo soy. Y hablando de artistas, Hablando de artista. ahora Silvio va a desplegar su magia. Bueno, mira, traje un golpe de suerte. Pensé que ibas a presentar al que faltó presentar. Dijiste artista, magia. Dije, hablan de él. Pero no, tenés chan. razón. Es el mago de las Hoy se rodillas. descubrió un El nuevo mago de talento. las rodillas, del Sí. talento oculto de Chalo que no lo Pero teníamos presente. Es y que limitado. ¿Es? Es limitado porque no lo puedo hacer 2 veces. Estoy parado, me agacho, suena la rodilla Y después hay que y esperar ahí un se tiempo. agota. Sos como los muñequitos esos que, viste que hacen un sonido cuando lo apretás, pero que después necesitas que se inflen de Claro. vuelta para Claro, volver a claro. apretarlos. Se A tienen que modo de recargar, correo, es así. Claro. Qué Perfecto. lindo. ¿Cómo estás, Chalo? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Gracias por preguntar, chicos, porque No, esto no nada. pregunta. No, pero es bienvenido Chalo a. Te vemos mal, ya formalmente. está. ¿Para qué? Te vemos mal, porque te llegué son las tarde, rodillas. llegué tarde a causa de algo muy importante. De las rodillas. No, hay un evento WIA hoy Sí. que en No- realidad no sé es cómo lo que lo- más nos importa Lo del estoy día. esperando. A todos es lo que más nos importa del día. Seguramente llegará en apenas una media hora. Le mandamos un Le saludo mandamos un al abrazo gran grande asador. al Al asador asadorazo. que está en la casa de Chalo, al gran Lea. Le Aparte mandamos parte un de beso, un WIA, abrazo. parte del equipo, por supuesto. Sí, aparte de hincha de San Lorenzo, ya está. También. Eso, ya Qué, sobra. qué semana que tuvimos. No importa. Y bueno. Bueno, les traje un postergadísimo Sí. golpe de suerte. Por fin, viejo. Llegó y les voy a contar la historia de, escuchen esto, un nigeriano. Mirá. Ujú. Se llama Orode. Yo chiquito. Orode. Podría haber sido Orode, pero todavía no le pasó. Bueno, sí, le pasó de todo, pobre Orode. Sí. Pero no, en este caso no se trata de él, se trata de Harrison Okene. Okene. Bien. Escuchen esto. La historia comenzó. ¿Se llama Harrison? Ok. El humor, ¿no? Bueno, está bien. La historia comenzó el 26 de mayo de 2013. O sea, es una historia reciente. Sí, y un día después del día del 25 de mayo. No sé qué fue, pero es una fecha patria. Al La doctor, revolución al de doctor no mayo. solo sabe de medicina, sino también De de fechas patrias. Fechas patrias. El licenciado de ¿Qué todo. pasó el ¿no? 25 de mayo? La revolución de mayo. Muy bien. ¿Y qué pasó en la Revolución de Mayo? Se No, revolucionó el pueblo. Mirá que no tenemos tanto tiempo Sí, y el golpe de suerte es largo, por favor. Es un golpe de suerte largo. Yo les diría que intervengan, pero Hasta cada tanto. cuando yo los miro. Limiten sus 18 minutos intervenciones. tenés. Cuando hay silencio. No, pero es largo. Es largo, es largo. A las 4:30 de la mañana, Harrison Okene, el nigeriano de 29 años, cocinero Ajá. del barco. Siempre un barco tiene que estar. De un barco que ahora les voy a describir. Sí. Se levanta para usar el baño. 4:30 de la mañana, Sí. nigeriano, cocinero, sale de ahí, se mete. El hombre se encontraba en un remolcador de tanques de petróleo que se llama HT Jackson de la multinacional Chevron, Ajá. Sí. en medio del océano Atlántico, sobre el delta del Níger. Sí. La embarcación tenía una tripulación de apenas 12 personas. Nadie. Depende para qué, ¿no? El tipo le da lo Depende mismo. del barco. No, depende de lo que pasa después que te vas a No, enterar ¿Cuánto, ahora en un ratito. licenciado, Claro. cuánto es la media de, Claro. Y más o menos de 50 metros de eslora necesitas unos 50 tripulantes. Sabe todo. Sabe todo. Es impresionante. Es impresionante, sí, es impresionante realmente. Bueno, la embarcación esta que, según el doctor, es corta, era de apenas 12 personas, se dirigía a través de las turbulentas y agitadas aguas de la costa de Nigeria, pero de pronto Ujú. una ola violenta rompe la cuerda de remolque, del remolque en el que justamente era de la petrolera, Sí. y da vuelta a la embarcación. Uf. ¿Así de fácil se da vuelta en la embarcación? No, estamos hablando de unas violentas olas, imagínate que no fue algo que así nomás. Harrison, o Kene, estaba en el baño cuando ocurre el incidente y el Sí. barco comenzó a hundirse. Ay, ay, ay. En la oscuridad de la noche, el hombre fue arrastrado desde el baño, Ujú. estaba en calzoncillo básicamente, desde el baño el agua fluyó y lo llevó por las entrañas de todo el barco hasta que encontró en el baño de la cabina de un oficial, terminó arrastrándose hasta ese baño. Fue de baño a baño. De baño a baño, Perfecto. básicamente. Pasaron minutos, quizás más, hasta que el barco se estableció en el fondo del océano. Sí, entonces el agua dejó de elevarse, digamos, ¿no? Sobre el mismo, la misma embarcación ya hundida. Sobre el casco. La mayoría de los miembros de la tripulación estaban encerrados en sus camarotes.
una medida de seguridad necesaria, especialmente porque se ve que hay saqueos piratas, no del asfalto, sino del océano. Sí, pirata. Que Los famosos saquean, piratas. saquean y secuestran buques. Igual déjame entender esto, perdona que te... Sí. El barco se hundió, estaba Se en el hundió, fondo del sí. océano y la gente ahí adentro del barco. Claro. Increíble. Sin aire. Muerta. Bueno, justamente esa medida de seguridad de sellar las ¿cómo se Las llama? puertas, Las las compuertas. compuertas. Sí, las compuertas y los lugares que Los camarotes. Los camarotes donde estaban durmiendo las personas, justamente fue una condena para los propios miembros de la embarcación, porque murieron todos. Y acá terminó. Ah, corto el doctor. Me quedan 15 minutos. ¿De qué quieren hablar? Pará, ¿y la suerte dónde está? Claro, Pará, y ahí- ok. ahora viene. Bueno, 3 días más tarde, 3 días. 3 días, estoy hablando de 3 días, el 29 de mayo del 2013. Sí. Piensen en qué estaban haciendo el 2013, no fue hace tanto, fue hace hace 4 nada. años. 4 años pero- atrás. 4 años Nos estamos atrás, preparando toda para el una vida, mundial para el de Mundial. Brasil. Se estaban ¿Por qué claro, siempre tiene que salir el mundial? previo al ¿Por qué? mundial era. No, Basta de pero hablar del un mundial, año, muchachos, previo, basta. hablaba un montón. Bueno, 3 días después del hundimiento de este remolque de Chevron, Sí. ¿Es Chevron o Chevron? Chevron. Ok. No, Chevron es francés. ¿Cómo Ah, es? sorry. Chevron. Estamos en Chevron. Sudamérica. Chevron. Bueno, Ya la hago cuestión caso es a que 3 días después del hundimiento de esta embarcación de Chevron, Sí. el 29 de mayo, el submarinista, empieza a haber tema de buceos y rescate, obviamente, y estaba Sí. el submarinista Nico van Herden, que debe ser holandés, Sí, él, claramente. Sí. trabajando a 30 metros de profundidad. Imaginen el tipo, hundido. Los oídos te matan, vos no podrías. Te mata. No, a mí me mata. Me mata yo cada vez que bajo 30. No. Sí, 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 no, Un es un reloj montón. Casio aguanta esa profundidad. El Hasta, licenciado decía hasta- 24. hasta 50 metros. A mí decía Pero era 24 mentira eso, me No parece. sé. M resistant. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es que estaba este submarinista buscando restos de la embarcación frente a las costas de Nigeria. Habían pasado 62 horas del momento del vuelco y hundimiento. Ujú, Casi o sea, 3 días. Casi 3 días prácticamente. Y el objetivo, obviamente, del equipo de rescate era justamente, levantar los cuerpos. Sí. Que ya sabían que la embarcación se había hundido, era de una empresa, Ujú. estaba todo comunicado desde las primeras horas, básicamente. Pero estaban buscando, es un trabajo de rescate Complejo. arduo, porque no es fácil sacar una embarcación de 30 metros y menos a los cuerpos y demás. Bueno, la cuestión es que estaba buscando y encima las condiciones climatológicas no ayudaban ese día. como Lluvia. tal cual. La cuestión es que Sifón. Van Herden estaba trabajando 3 horas para abrir las puertas del barco y bucear entre los cuerpos cuando sucede algo inesperado. Chan. Alguien lo agarra del hombro. No, me cago en sí, la... yo también. ¿Sabe cómo salir? ¿Pero qué estaba? Él estaba estaba del lado de afuera del barco. No, él ya estaba abriendo abajo, puertas, sumergido. estaba Ah, ya estaba sumergido. Sí, sumergido. estaba sumergido. Y de golpe, en las profundidades, cuando vos estás trabajando en un rescate, el tipo encuentra a alguien que le toca, lo agarra del hombro. No. El cagazo. Y presa del pánico, obviamente, que es lo que Le cualquiera... pega una patada y lo No, mata. no, el buceador descubre que quien le estaba tocando no era un compañero de él, Ujú. sino un superviviente. Justamente era Harrison O'Kene, que había podido 3 días subsistir abajo del 62 horas abajo del agua. Ahora, ¿Cómo? claro, ahora viene la pregunta de ¿cómo fue? Se comió a los compañeros. No, pero ¿cómo respirás, maestro, primero? Bueno, todas estas preguntas falta aire. aparecen ahora y probablemente incorporemos al doctor Marándola en el último segmento de esta claramente. parte porque hay un Claro. tema de medicina y de... Sí. ¿Y de Dejanos querer, 6 es minutos querer para reventar el esto doctor. así también o No, o no, no? no, 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 no. Está- No, no, acá está comprobado. hay un tema de suerte y física que jugó a favor del nigeriano. Voy Eh, por la física. Claro, sí, y también un poco, Y un poco de suerte también. Yo poco me de llevaba eso. mal con esa materia. sí. un poco de A mí suerte me encantaba también. física. Así que- ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que...? y quedó Sí. aire acumulado. en Muy algún bien lugar. el doctor Sí. Marándola. Pero me caigo y me levanto. Pero muy bien. Es un tipo que sabe, el No, licenciado sabe de todo. casi Está todo. bien, bueno. En algún lado tenía que haber aire. El licenciado en casi todo. Exactamente. Para mí Recuerden- la postura que tomó Canchero. No, ya está, ahora está. se agrandó. Recuerden El que la pecho semana se que agrandó. viene abrimos el teléfono para consultas al licenciado de casi todo. Pero muy bien el licenciado, porque fíjense que la respuesta a cómo pudo haber sobrevivido 62 horas había sido que el nigeriano, Harrison Noken, encontró una pequeña burbuja, aire encapsulado en el barco hundido, que iba a ser su cruz y su salvación al mismo tiempo.
Con ella pudo hacer frente a una habitación cada vez más fría y húmeda, a un suministro cada vez más falto de oxígeno, Claro. casi desnudo, sin comida, sin agua y sin luz. 62 horas. Y no podía salir de ahí, porque si salís... te Durante morís. todo ese tiempo estuvo en calzoncillos, sin luz y medio sumergido en el agua. Rezó y repasó mentalmente todas las escenas de su vida. Yo creo que las repasás la primera hora y después Claro. ya es como que te dejas, ¿no?, de estar. No sé, nunca me pasó, pero no sé. Es como un domingo, ¿no? El calzoncillo. Pero abajo del agua. A punto de morir. Es un domingo, pero un poquito más, No si un se domingo quiere, extremo. cualquiera. como- Ahora ya inevitablemente los extremo. domingos ya sé que Nico está en calzoncillos todo el día. Sí, y sumergido Pero a usa mitad de pantalón. agua. Sí. Y Bueno, leyendo- la cuestión es que, aparte piensen esto, fueron 3 días. El primer día comenzó a escuchar el ruido encima de las criaturas del océano, tiburones y barracudas, Barracuda. que se acercaban a comer los cuerpos de los compañeros. Ay, ay, ay. El peligro ahí O inminente. sea, vos estás encerrado en un habitáculo dentro de un barco que está hundido, Y que ves que se zafaste comen por a- una burbuja de aire Sí. que se encapsuló justo en ese habitáculo, Ujú. pero al mismo tiempo sabés que estás en las profundidades del océano y hay compañeros tuyos que probablemente muertos Ujú. y escuchás tiburones. Ay, ay, Pero él está encerrado igual. Sí, pero ¿cómo sabes que el tiburón no va a Igual, atravesar? Pero capaz que lo dijeron y estaba volviendo. Pero cuando se capsuló el aire, Sí. ¿te queda para siempre? Porque tampoco te distribuye. Sí, digamos, quedó no se ahí. El renueva. tema es que él Encapsulado. está consumiendo el oxígeno. Claro, por eso. cuando- Bueno, Bastante ahora, oxígeno. ahora termina vienen, el oxígeno. ahí vienen cuestiones interesantes. Bueno, horas más tarde escuchó el sonido de los buceadores en el rescate, porque esto el primer día ya fueron a rescatarlo, era una empresa multinacional. Claro. O Poner la sea, plata. no, la alarma saltó al instante y apenas pasadas las primeras horas ya había gente y buceadores buscándolo. El problema es que No llegaban. no, es que primero determinar dónde Dónde fue, se hundió, hasta que claro. encuentra verdaderamente... Bueno, la cuestión es que empieza a escuchar ruido de buceadores el primer día, no Sí, sé ruido si- de motores. La cuestión es que empieza a gritar. No, y No vas a pasa. consumir más oxígeno, maestro. Bueno, pero Respiración. explícaselo a él. O Kene. Yo creo que grita. Y- La cuestión es que no lo escucharon para nada. Y lo que pasó fue que la segunda vez, que fue ya el tercer día, que escuchó la presencia de los buzos, no pensó y salió de la burbuja Sí. esa, se la jugó y se mandó al medio del agua a morir Claro, hay que o jugársela, sí. a que lo rescaten. Y ahí fue que verdaderamente lo encontraron. Porque el tipo, si no salía de esa cápsula, era. claro, sí. Bueno, capaz que el buceador lo iba a encontrar, pero abrió la puerta, se rompió un poco la cápsula y se tiró al agua fría, congelada, a tocarle el hombro, que ahí es donde lo rescatan. Decí que estaba cerca, porque. Sí, dice, mis manos y pies estaban, el mismo Okene después decía que las manos y los pies estaban como pálidos y Entumecidos. congelados. Ah, Y cuando lo localicé, fui yo quien tocó al buceador, dice, que se quedó como impactado al Claro. verlo. ¿A cuántos metros estaba de superficie? 30. Estaba a 30 Mira. metros de profundidad. ¿Cómo pudo sobrevivir a 30 metros de profundidad durante tanto tiempo? Bueno, hay un buceador que en 1991 pasó 2 días en una bolsa de aire, pero esto fue preparado a propósito Ujú, para probar. para probar, y esto lo supera inclusive. Incluso esa prueba fue con todas las condiciones Claro. necesarias como para hacerlo. Esto supera eso en un día y no fue a propósito, digamos. Hay un físico, y acá empieza a jugarse la parte más importante, la del doctor Marándola, Claramente. que leyó la noticia y empezó a publicar en un foro de científicos qué tamaño debería tener la burbuja de aire, esta cápsula que se generó, para Sí. mantener viva a una persona bajo el agua todo ese tiempo. Ujú. El principio por el que el aire quedó atrapado en el barco es el mismo que tiene cuando vos agarrás en la bañera, te metés un vaso a la inversa, Sí. lo bajás Y ¿qué? queda aire. Tiene aire, queda Sí, aire. sí, claro. Viste sí. que después lo soltás y el vaso Sube. se va para arriba. Exacto. Bueno, es la lógica de lo que pasó. Ese día es exactamente lo mismo. Nada más que en ese habitáculo del baño donde quedó encerrado Harrison. Más culo que Fue, cabeza. Ok. Sí, bueno. Había la cantidad de aire suficiente para que pueda. Bueno, vivir. ese es el Ese problema. es el tema. Ahí es donde Ahí el está tema es el el quid de la monóxido. Cuando cuestión. ya- Ahí está. Ahí el licenciado puede opinar un poco Los más. humanos necesitamos, y esto es bastante directo, Promedio. necesitamos 10 metros cúbicos de aire al día. 10 metros cúbicos de aire al día. O sea que para O sea, mantenerse o- 3 días con vida, que es lo que 30 30 metros metros cúbicos. necesita 30 metros cúbicos. Es un montón. Claro, el problema es que el cocinero, al encontrarse 30 metros abajo, Necesita más. no, al contrario, el Menos. aire se comprime y necesita 4 veces menos. Mirá. Se comprime 4 veces el aire en ese nivel de profundidad. ¿Es Con lo cierto cual, eso? Sí, es cierto. es cierto, Chano, acá sí. lo confirma. Entonces, Confirmado. él necesitaba, en vez de 30, necesitaba 7,5 metros cúbicos
por día para... Perdón, No, por al los total, 3 días. total, sí. Por los 3 días para poder subsistir. 2,5 metros por día. Sí, y poniéndolo, al científico que le consultaban después, poniéndolo como en espacio, Sí, decía ¿qué que sería? necesitaba una habitación de 1 metro por 2 metros, 1 metro de ancho por 2 de largo, Sí. por 3 de alto, más Y o tenía menos. eso. Un buen ambiente Eso que me te da alquilan 6. acá. Un Más o baño. menos. Un monoambiente Claro, de Palermo. monoambiente Te nuevo. cobran 12 lucas, claro. Un poquito más igual. 12 lucas, bueno, mira, él 3 días y no pagó nada. Bueno, a pesar de esto, el tema es que el físico considera que el aire de otros lugares del barco también tal vez filtró hacia ese habitáculo y ayudó para que Okane tuviera más aire. Reservorio. Por otro lado está el tema del dióxido de carbono, Ujú. que cuando vos estás encerrado en un lugar, Sí, consumís oxígeno y largás dióxido de carbono. claro, y eso en la medida que Es tóxico después. es tóxico Sí. y empieza a generar en el cuerpo humano cierta Locura. confusión y pérdida de conciencia. Sí, y locura. Por ejemplo, si te ponen en un ataúd, que es cuando morís básicamente, Sí. pero supongamos que es una persona que está Viva. Ha pasado. Claro, viva. Una persona puede producir niveles mortales de dióxido de carbono en alrededor de 2 horas. O sea, vos te ponen en un ataúd vivo, en 2 horas podés llegar a morir por el Por tema lo del mismo que dióxido. generás, Claro. claro. Se te acaba el oxígeno, Sos contaminás con dióxido. tu propio peligro. Exacto. Exactamente. Lo curioso es que Okene no se asfixió a pesar de estar atrapado en una habitación muy chiquita. ¿Y cómo fue posible eso? Bueno, en este caso se cree que el agua que encapsuló su burbuja de aire pudo haber jugado con un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, cuando está en contacto con agua fría, Sí. se disuelve más rápido Mirá. que cuando no. Ujú. Entonces, esa toxicidad que él mismo generaba se fue diluyendo por el contacto del oxígeno, si se quiere, envenenado por el dióxido de carbono, Sí. pero casi en la periferia de agua congelada. O sea, se le dieron todas las condiciones ideales. En resumen, tuvo para- más culo que... que otra Sí, cosa. y no solo eso. El problema es también la hipotermia. Porque Claro. la hipotermia, El frío. recordemos que cuando vos estás por debajo de los 35 grados de temperatura corporal, Sí. se considera hipotermia, te mata. Sí. Pasaba unas horas también. ¿Pero cuántos grados tenía él ahí? Y sé. no figura acá en el registro, pero sí lo que dice es que en realidad él justamente tuvo la suerte de que había dentro del habitáculo una pequeña plataforma. Una estufa. No. Una eléctrica. Una pequeña plataforma en la que él se apoyó el cuerpo durante un tiempo y que lo Cobijó. Mantuvo sí, caliente. lo mantuvo un poquito más Alejado del agua. del frío del agua que estaba rodeando la Sí, cabina. sí. La última pregunta, y como ya se estaba terminando el programa, estoy acelerando como puedo, Ay, es mira, revolución. ¿cómo salió? El dióxido de carbono te está matando. Sí, ¿cómo salió de la Es superficie? verdad, porque hay toda una presión que están haciendo contra la puerta. Exacto. ¿Cómo la abre? Exacto, porque acá dice que otro detalle Tenemos, importante- perdón, ¿sabemos cuánta presión atmosférica hay ahí abajo a 30 metros de profundidad? No tenemos ni idea. No tengo ese dato, Te la debo, te pero la sí lo que explica acá el médico que lo atiende en la salida, Sí. el equipo médico que lo atiende en la salida, dice que cerca de ahí, obviamente, en un equipo de rescate había un barco con un complejo de saturación que le llaman y bajaron una campana seca que desconozco qué vendría a ser, pero me imagino que es Una como- campana seca. Bueno, No tiene agua. hasta el barco hundido, le colocaron un equipo de buzo y sin variar la presión de ahí abajo en la que estaba Harrison, Sí. pudieron llevarlo a la superficie. Un complejo de saturación es una especie de cámara hiperbárica más grande en la que el cocinero nigeriano estuvo 2 días y medio hasta que su sangre se normalizó. Si lo hubieran sacado directamente desde Muere. los 30 metros de profundidad, Se moría, sí. no habría llegado vivo a la Sí, superficie. eso, perdón, le pasa a los buzos. Los buzos cuando se sumergen mucho, antes de volver a subir, necesitan estar un tiempo a diferentes alturas, justamente para que no pase esto, porque Claro. la sangre se contamina. La sangre en esa profundidad empieza a burbujear Ujú. y la diferencia de presiones hace que mueras directamente. Si Sí, te sí. sacan en Si un subís intervalo al toque, sí, te rápido de morís. tiempo, claro. El licenciado de todo sabe bastante. No sabe Estoy muchísimo. sorprendido. Sabe Lo mismo muchísimo. pasa en las naves espaciales, ¿viste? Cuando salen afuera y después tienen que entrar y tienen Chapa, que ya tira. Sí, despresurizar. ya todo. tira Yo cuando me- lujo. Está como River después del 7-0. Ya como... Entonces lo que dicen es que lo que ocurrió con esta persona es que estuvo 60 horas respirando aire comprimido. Porque Mirá. no es lo mismo el aire de arriba Ujú, que el aire de allá abajo. Por eso esto de que necesitaba menos, porque está comprimido. De modo que acumuló una cantidad enorme de nitrógeno en su cuerpo, como si respirara de una botella, básicamente.
Esto tiene relación con algo que la gente no suele saber y que es muy lindo, y a esta parte es como la pintoresca, ¿no? Que relata el médico que lo rescata y que lo ayuda a salir, a llegar a la superficie. Dice, ¿y qué es lo que sucede con el típico accidente de coche sumergido? Que lo hemos visto en miles de películas, en miles de series. No puede salir de la puerta. Si cae al mar, hasta que no se iguala la presión del aire y del agua, no se puede abrir las puertas. Dice, la persona no se da cuenta, pero está respirando aire comprimido. Entonces, si en la profundidad de 6, 7 metros, ni siquiera 30, 6, 7 metros, esa persona tomara una bocanada de aire al máximo, al salir, sufrirá una grave lesión pulmonar. Porque realmente en sus pulmones hay mucho más aire del que cabe, está comprimido y es como que se expande. Explotan los pulmones. No sé si explota, pero se expande. Explotan, maestro. Se expande. Se expande. No discuta, Silvio. Está perfecto. Bueno, de hecho dicen acá que hay muchos casos en los que accidentes reales, no de películas, en los que los autos se sumergen, el conductor sale ileso y muere en el momento. Ah, Dios. Qué picardía. Qué picardía, porque sí, salir picardía. Y la tenía jurada. Hiciste todo. Pero el tema es que el aire comprimido se expande. Anda a pensarlo eso Sí. en ese momento. Igual aprovechemos, digamos, como tip, si alguna vez te caes al agua con un auto, no trates de abrir la puerta, bajá la ventanilla o rompela, pero no abres la puerta porque no se va a abrir, maestro. Está muy bien. Está bien. O dejate morir. Si te pasa. Bueno, y fíjate que con esto cierro el golpe de suerte de hoy, porque nos estamos pasando ya un par de minutos. Sí. Miren lo que... hackeé el muro de Facebook de Okene. ¿De Okene? ¿En serio? de Harrison. Está bien en la foto. ¿Lo Después la stalkeaste? buscan. Sí, lo stalkeé. Y puso una frase en algún momento del recorrido de Facebook que dice: las oportunidades son amaneceres. Ni siquiera es de él esa frase. Sí. Las oportunidades son amaneceres. Si esperás demasiado, que es lo que le pasó a él, los perdés. Y sí. Entonces, es una contradicción lo que puso. Claro. Porque él esperó demasiado. O sea, ¿cuál Pero- hubiese sido su amanecer? La muerte, básicamente. No, pero creo que esperó el momento justo a salir. Cuando encontró la gente que estaba cerca, digamos, cuando escuchó ruido motor y todo, ahí dijo, tengo que salir ahora porque si sigo Se la esperando jugó. acá a que me busquen, me muero. Capaz está Es arrepentido verdad. y quiere morirse ahora. Es también. una doble lectura. Es interesante también la de Chesco, es verdad, buscó el momento. Tal vez sí encontró ese momento. Increíble cómo se salvó el Qué locura. nigeriano.